la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que no se pueda desprender. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanado, mi Dios. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que Dios en la tormenta yo nombraré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, para que me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, presencias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, para que me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, presencias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, Mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Qué exquisita comida, ¿no lo creemos? Muy típico, muy rico, muy sabroso. Las gorditas se acabaron, pero todo lo demás estaba riquísimo. Gracias por esta hermosa convivencia que se tuvo, que se hizo. Fue de gran estimulación y de gran bendición para mí y para todos y cada uno de nosotros. Vamos a continuar con esto de qué es Pablo. Es la hora más difícil porque, bueno, si se me durmieron en las primeras dos lecciones, el cerebro utiliza 60% de su pensamiento cognitivo solamente para digerir la comida. Así que voy a darles el 40% de mi material para que estemos a manos al final de la hora. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Cómo llegamos a ser Pablo? ¿Está mal ser Timoteo? ¿Hay algún problema con ello? ¿Qué tenía que hacer Pablo y cuáles fueron los secretos de su desarrollo espiritual? Vimos en la última lección el tiempo, los recursos y también vimos la parte de conseguir a un Pablo. Esta gráfica muestra la vida de Pablo. Y antes de ello quiero decirles que Dios preparó tu camino para llegar a este momento de tu historia. Pablo era quien fue porque instrumento escogido me es este. O sea, pudo haber escogido a Gamaliel y no lo hizo. Pudo haber escogido a otros y decide escoger a Pablo. ¿Por qué? Porque la vida que hemos tenido en el pasado tiene un propósito para la vida que quiere Dios que tengamos ahora. Por ejemplo, yo me dediqué más de casi cerca de 15 años a los negocios. Esa fue mi vida antes de dedicarme al ministerio. Tenía un propósito en esta vida. O sea, lo que has aprendido en el pasado no es coincidencia, es voluntad divina. Y debes saberlo utilizar para lo que Dios va a hacer, y fue lo que vemos en Pablo. Lo mismo vemos en Timoteo. Timoteo pues era birracial, pero era la persona indicada para dirigir a una congregación birracial. Comprender que eran griegos, gentiles, comprender que eran hebreos, lo podía hacer muy bien, y ahora en el evangelio tenía que ser aceptado por todos.
Pero cuando vemos la vida de Pablo, vamos a ver 4 puntos importantes para llegar al desarrollo de Pablo. Y nos quedamos en 2 de Timoteo, y ahí vamos a continuar. Ahí en el capítulo 4, ahí en el versículo, 2 de Timoteo capítulo 4, en el versículo 13, ¿ok? El método que utilizan los judíos para el aprendizaje es un método distinto que utilizamos los occidentales. El método que utilizan los orientales es diferente al de los occidentales. Nosotros pensamos que el aprendizaje tiene un fin. ¿Ok? Decimos, ya leí toda la Biblia, ya terminé. Ese es el método. Ya acabé la universidad, ya terminé. ¿Cuántos han visto eso? ¿Cuántos no siguieron leyendo libros al nivel que hacían cuando acabaron la universidad? O sea, nuestro método es distinto y lo primero que tenemos que cambiar es el chip. El chip tenemos que cambiar. El aprendizaje no tiene un fin. Se aprende no para llegar a un fin, se aprende para nunca dejar de crecer. Dicen que los viejos se hacen viejos cuando dejan de crecer. Imagínate tú en la edad. ¿Por qué los jóvenes están tan finos en la forma mental? ¿Cuánto no estudian en la escuela? Pero ya cuando llegan a los 50, 60 y 70 años, dejan de estudiar. Y por eso la mente empieza a fallar. Porque esto es un músculo tal como todo lo demás. Lo ejercitas tal como todo lo demás. Ejercítate en la piedad. Es la habilidad de pasar la parte espiritual a la parte física. Y entonces, algo que aprendemos es el chip. Número 1, nunca el aprendizaje tiene un fin. Si no cambias ese chip, no va a pasar. A veces que damos clases en las iglesias, en las congregaciones, decimos que vamos a ver el libro de Génesis. Lo ves todo y ya nunca en la vida lo vuelves a dar. Ese es un error, porque lo estás viendo como un fin. Es como ya lo di, como ya tomé esa materia, no la tengo que volver a dar. ¿Están de acuerdo que cuando lees un versículo 10 años antes y 10 años después es diferente? Levanta la mano, ¿quién está de acuerdo con nosotros? Claro, porque el aprendizaje no tiene un fin. Pablo lo entendía y Pablo sabía. Él estudiaba, recibía el conocimiento, porque el aprendizaje no tiene un fin, es algo continuo. Es algo continuo. Fíjate cómo está plasmado en la cultura, tú y yo. En la cultura latina, cuando en una congregación, cuando en un evento se hace una pregunta, a veces quien está enfrente se siente ofendido y se pone al tú por tú. Piensa que se le está cuestionando su lección. Y en la cultura oriental y en la cultura del judaísmo dicen: si tú me preguntas, me haces mejor maestro. Es diferente. Las preguntas enriquecen no al estudiante, al maestro. Y entonces esto es otro chip. Sí, es otro chip, porque ahora decimos, a veces el maestro aprende más del estudiante porque el razonamiento que tuvo, la lógica que pregunta, no la había pensado yo. Pero ¿por qué me estás preguntando eso, hermano? Tú no sabes. Y empieza el tú por tú. Imagínate si la iglesia cambiara en ese sentido, hermano. ¿Qué tan diferente sería? Dice Pablo: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Tiene libros Pablo? Sí, ya vimos esta parte. Tienes que invertir. Pero no hagan como aquellos que compran muchos libros.
¿Y luego qué, hermanos? No los lees. No. Te compras los libros y los lees. Y hay veces los tienes que volver a leer. Porque también tu crecimiento, cuando lees un libro, es distinto, aunque no sea bíblico. Y el fin no es ya acabé el libro, ya no lo voy a leer. No. Vuélvelo porque tus experiencias te van a dar un punto de vista distinto en ese momento que lo lees. Pablo lo entendía. El pensamiento debe ser eso, el aprendizaje no tiene un fin, es continuo. Fíjate cómo dice Filipenses, capítulo 3, versículo 7. 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Fíjate todo lo que él había hecho. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La única manera para hacer que el aprendizaje no tenga un fin es hacer del mismo algo continuo. Algo continuo. Yo les decía a los hermanos, ¿quién tiene más de 60 años? Me levanta la mano. Y solamente habla un idioma. Ok. Le invito, hermana, a que aprenda otro idioma. Y le invito a que lo haga prioridad. Y que sea parte de su arco iris. ¿Qué idioma le gustaría aprender, hermano? No, nada. ¿Francés tal vez? ¿Náhuatl? No, es que, ¿por qué? Hágalo por su mente, por su cerebro. Lo va a ejercitar. Cuando acabe de aprender un idioma, ¿qué sigue? Otro idioma. Como el día que tuvimos esta vez, 17 idiomas. Diga, espérate, me apantallaste. Y sí, mis respetos. Entonces, ¿qué hice? Yo regresé y luego me inscribí a un curso de un nuevo idioma. No es competencia, es capacidad. Si él lo puede hacer, ¿por qué yo no? Y a mí me gustan las series, pero mejor que una serie es un nuevo idioma. Porque, hermana, ¿a usted le gustan las novelas? O lo que ahora le han cambiado el nombre, series. Es lo mismo, novela y serie es lo mismo. Dice, no, ¿cómo no? Es lo mismo. ¿Ve la tele? Ok, ¿cuál es el programa que más ha visto en este mes pasado? Está bien. No va a decir mujeres asesinas, pero está bien. Usted díganos cuál. No ve tele. No tiene tele. Sí. ¿Y cuál ve? ¿Qué programa ve? A ver, hermanos, ayúdenme. Hermana Nora. Noticias, ¿ok? Lo primero que vas a hacer es que, paso número 2, el chip cambia, vas a sitiar tu mente. Entonces, ¿tienen el concepto de sitiar, hermanos? Levante la mano, ¿quién no entiende el concepto de sitiar la mente? Todas las ciudades antiguas tienen muros. Jerusalén. Y cuando la iban a atacar, sitiaban la ciudad para romper la fortaleza y entrar. Vas a sitiar tu mente. Número 2, cualquiera que sea el próximo tema, lo vas a sitiar, porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Entonces, ¿cómo lo sitias? Cualquier cosa que vas a desarrollar en tu persona, en tu vida, si dices, voy a mejorar en el Antiguo Testamento, lo vas a sitiar. Te vas a armar de libros que hablen del Antiguo Testamento, te vas a leer el Antiguo Testamento y lo vas a sitiar. De tal manera que todo lo que hagas es pensar en el Antiguo Testamento. Lo vas a sitiar hasta que rompas el muro. Ese es el concepto número 2. Fíjate, dice Pablo, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Leamos abajo, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya que, fíjate el tipo de pensamiento de Pablo. No es suficiente, aún hay más.
Hay más todavía, dice el himno en su estrofa. Lo vas a sitiar. ¿Con qué? Con lo que sea que te estás desarrollando. Y te vas a tratar de volver un experto en ese tema. ¿Ok? Así lo vas a sitiar. Por ejemplo, hermano Hugo, ¿qué te apasiona en cuanto a los temas bíblicos? Lo que te preguntaba hace rato, hermano, Apocalipsis y cosas paralelas a eso. Ah, ok. Apocalipsis, o Daniel, lo que los profetas, la profecía, la simbología, ok. Si realmente te apasiona, vas a sitiar eso y te vas a volver un experto en eso. Para eso necesitas 3 cosas: tiempo, recursos y pago. Empiezan ya a conectar todo. Lo vas a sitiar. Te vas a quitar. ¿Cuál es la serie que te ves ahorita? No ves ninguna serie, no ves tele. Raro, no oyes comentaristas. Nada. Pues cambias todo y vas a sitiar tu cerebro. Lo vas a sitiar. Vas a pretender no haberlo alcanzado y te vas a volver un experto en la materia. Esa es la manera que crecemos, como lo hace Pablo. Pablo tenía un conocimiento increíble porque el fin del aprendizaje, o no tenía ningún fin, era: vamos a seguir aprendiendo. No pretendo haberlo alcanzado. ¿Quién sabía más que Pablo, hermanos? Y él no pretende haberlo alcanzado. Dice ahí: pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. ¿De qué está hablando? Conocimiento. Él sabe que el conocimiento de Jesús es vital para que él llegue a la meta. Pero es algo que nunca acaba. La vas a sitiar, la vas a sitiar, la vas a sitiar, la vas a sitiar. Por ejemplo, ¿quieres aprender inglés? Vas a dejar de escuchar televisión en español. Pero no le entiendo, no speak English. Yo les di una regañada apenas a los ancianos de allá. ¿Cómo es posible que no sepan inglés tantos años aquí en Estados Unidos? Porque la primera barrera somos nosotros. No tele en español. ¿Toda la tele en qué? ¿En qué, hermanos? En inglés. Y así es como vas aprendiendo. Hermanos que hablan bien rápido, pon las caricaturas. Hermanos que necesito, pon a Dora la exploradora. O sea, vámonos por partes, pero los siteas. Y los libros en inglés. Y las conversaciones en inglés. Y vas a sitiar tu mente hasta que rompas los muros que te están previniendo de crecer espiritualmente. Y tienes que volverte un experto en esa materia. Y te vas a dar cuenta de esto: nunca termina el recorrido. Lo repito, nunca termina el recorrido. Esto es: oye, pero si ya sé esto, ¿ahora qué sigue? Sigue otra. Y si no encuentras deleite en eso, no vas a desarrollar como Pablo. ¿Quién quiere ser como Pablo, hermanos? La meta es Jesús. Pero fíjate, Pablo decía: ser imitadores ¿de quién? ¿Como yo de quién? De Cristo. Eso es algo increíble. Tenemos que, no hay eso, es el primer, cambiar el chip. Si tú no cambias tu chip, tú no vas a crecer. Vas a ser una persona limitada. Limitada. Y cuando eres una persona limitada, no puedes desarrollar, no puedes crecer, no puedes continuar. Por eso decía: el que crea que sabe algo, como si no que lo supiera. Tienes que reconocer que necesitamos aprender un poquito más. No vas a sitiar totalmente tu mente, vas a romper los muros, vas a necesitar tal vez a un Pablo que te diga: necesitas hacer esto, leer esto, necesitas hacer esto, y lo vas a poner totalmente a la práctica, y lo vas a hacer, y lo vas a hacer, y lo vas a hacer. Hay una diferencia, número 3, entre la intención y el compromiso. En la iglesia tenemos mucha gente bien intencionada, pero muy poca gente comprometida. Imagínate que tú llegaras a tu casa y que le dices a tu mujer: tengo la intención de amarte. Pues la intención, hermanos,
aunque ahí se inicia todo, no existe. Tengo la intención de estar en un seminario de 3 horas para aprender de Pablo. Pero realmente, ¿cuándo comienza el proyecto, hermanos? Al acabar. O sea, tienes que estar comprometido. Estoy comprometido a amarte, es diferente. Para mí esto es diferente. Hay mucha gente que va a trabajar, checa su tiempo, se mete y está esperando el reloj a ver a qué hora se acaba. Ya me quiero salir de aquí. Eso no es compromiso. El desarrollo requiere el compromiso personal. Hay mucha gente que comete este error, fíjate. Está la persona, pone a su hijo en escuelas de paga, con los mejores coaches, y hace todo lo que paga todo. Y no crece el niño. Porque piensa que si lo arregla en forma superficial, arregla el asunto. El problema no es ese. Tienes que ver que tu hijo esté comprometido en querer hacer lo que haces. Si no lo comprometes, no importa cuánto vaya a la escuela, no lo va a hacer. Y en la iglesia es lo mismo. Si tenemos una iglesia comprometida con el Señor, va a crecer. Si tú como persona estás comprometido a crecer, a desarrollarte, vas a sembrar y vas a regar, porque el crecimiento solamente lo puede dar, ¿quién, hermanos? Dios. Pero tú tienes que sembrar, como aquel hombre, ¿verdad? Había 2 hombres que estaban orando a Dios, ¿verdad? Danos lluvia, Señor, danos lluvia. Uno estaba preparando la tierra y el otro estaba debajo del árbol, y los dos pedían: danos lluvia, Señor, danos lluvia. ¿Dónde crees que llovió? O la pregunta sería: ¿quién crees que realmente estaba orando con fe? El que estaba ya preparando la tierra. Tú tienes que estar comprometido a ello, al crecimiento, porque no tiene una meta, es algo que va a continuar, y 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 va a continuar. Por eso Pablo tenía este tipo de inteligencia y de sabiduría bíblica. Era increíble. Fíjate cómo dice la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3. Si tú te comprometes y tú llegas a sitiar tu cerebro y tú llegas a cambiar tu chip, segunda de Pedro capítulo 3, en el versículo 14 al versículo 16, dice así: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. ¿Qué te dice esto? Leyó Pedro las epístolas de Pablo. No sé si lo habías pensado tú. ¿Leyó o no leyó, hermanos? ¿Leyó o no leyó, hermanos? Y dice, casi en todas sus epístolas, y él llegó a una conclusión. Dice, hablando en ellas de estas cosas, o sea, se las sabía bien, y sabe que las epístolas tienen que ver con la salvación de ellos, y que la salvación de ellos tiene que ver con la diligencia que ellos ponen para ello. O sea, si yo conozco, yo practico. Yo no practico porque no conozco. Yo conozco y no practico, soy negligente. Yo conozco y practico, soy diligente. Es la diferencia. Si soy diligente, tendré salvación. ¿Cómo? A pesar de leerme una carta que parezca muy, ¿qué? Confusa. Y Pedro, hermanos, tiene las agallas, la grandeza de decir, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pedro acaba de aceptar sus limitaciones. Les voy a preguntar, hermanos, y lo veíamos al principio de esta lección. El pasado de Pedro era más excelente en cuanto al conocimiento bíblico que el pasado de Pablo. ¿Sí o no, hermanos? No.
Tu pasado no tiene coincidencia. ¿Recuerdan a Moisés? Moisés está en Egipto, se sabe todo lo de los faraones, todo el conocimiento de ellos, de los egipcios. ¿Para qué, hermanos? Dios lo estaba preparando para sacar al pueblo. O sea, tu pasado no es coincidencia. ¿Se acuerdan de David? Un músico por excelencia, mientras era pastor, porque todo su pasado estaba conectado a desarrollar el libro de alabanzas del pueblo de Israel. Si tu pasado tiene un propósito en el plan divino para ti, en tu crecimiento, todo tu pasado está ahí. Pedro acepta sus limitaciones, pero acepta también ello. Pero ¿qué hace Pedro? Porque son difíciles de entender, ya no leyó otra epístola porque es plural. Dice ahí en el versículo 16, casi en todas sus epístolas, digan hermanos, ¿solamente leyó Pedro una epístola de Pablo? Hermanos, no, casi en todas. Como que le faltó algunas, pero todavía pensaba que más. Vamos a ver qué escribió Pablo, porque humanamente Pedro veía a Pablo, hermanos, y Pedro sabía quién era un hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, humanamente. Y por eso le reprendió en Galacia, en la carta de los Gálatas, en la región de Galacia. Por eso le reprendió, porque había una gran diferencia. Si el conocimiento no se practica, de nada sirvió el conocimiento. Decían aquellos judíos antes de que viniera Jesús: si naciste y no aprendiste la ley, mejor no hubieras nacido. Pero para ellos, si naciste y aprendiste la ley y no la practicaste, eres un hijo de maldición. Porque la práctica requiere, hermanos, esfuerzo personal, y muy pocos de aquí están dispuestos a desarrollarse de esa manera. O vamos a ver, el primer día dije, ¿quién haga la tarea? 20 puntos de aprendizaje, y éramos muchos, ¿o no? Y recibimos 7 papeles. O sea, le dije, hermana, ¿por qué no lo hizo? Y me mintió. ¿Qué fue lo que me dijo? No tuve, ¿qué, hermanos? Tiempo. Es prioridad. Entonces, ¿cómo practico? ¿Cómo conecto esto a eso? Si te encuentras con un reto como el de Pedro, escucha lo que te voy a decir, ¿ok? Cuando tengas un reto o algo complicado, cuando tengas un muro fuerte, porque los muros más grandes son nuestros prejuicios propios, están en la mente. O sea, es que ¿cómo lo voy a romper? Está muy profundo. Cuando ven los muros de las ciudades antiguas, ¿verdad? Unos miden hasta 3 metros, hasta 5 metros. Es un muro nada más. ¿Por qué tanto? Para que no penetrasen la ciudad. Entonces, en este caso, hay veces, en aquellos tiempos, hay veces que existía eso. Había estos. ¿Cómo destruyes esos muros? Es lo que te está enseñando Pedro. Cuando te enfrentes a Daniel, cuando te enfrentes a Apocalipsis, o sea, ¿cómo destruyen los muros, hermanos? Es poco a poco, pero no dejando de golpear el muro. Poco a poco, esto es, lo vas a sitiar, te vas a concentrar en un lado y lo vas a golpear y lo vas a golpear y lo vas a golpear, pero no es como que ya entendí Apocalipsis. Ese es el primer chip. ¿Podré decir yo ya entendí Apocalipsis, hermanos? Es una pregunta. ¿Podré decir eso? No, porque nunca, ¿qué, hermanos? Nunca dejamos de aprender, hermanos. Esa es la clave. Dicen muchos, es que este es el método y ya. No. Tienes que, ¿qué más? ¿Qué sigue? Si lo siteas, lo vas a penetrar. Le das y le das. ¿Tú crees que Pedro honestamente no se quedaba como? Por eso él acepta y dice, son difíciles de entender. O sea, él sabe la limitación que tiene.
Si hay gente que tiene más capacidad que yo, no me cierro. Número 4, no tengo un espíritu, aquí le llaman de celotes. Aquí hay que aprender esa expresión. Los celotes que están aquí están bien buenos. No tengo un espíritu de Saúl. O sea, cuando alguien está hablando mal de alguien, puede ser que sea verdad. Me decía un jefe, cuando oyes hablar mal de alguien, crees solamente el 50%, y luego conócelo tú y sabrás el otro 50%, y analizando sabrás el 100% de tal persona. Y en la iglesia calumniamos y matamos grandes Pablos, hablamos mal de ellos, les sacamos historietas de que quién sabe qué, porque nos sentimos como Saúl, amenazados. ¿Por qué no leerme el libro de alguien más que tenga capacidad? ¿Por qué no oír el mensaje o el sermón de alguien más? Si el aprendizaje nunca termina, tengo que aprender de esto. Como predicadores batallamos para oír a alguien más predicar. Batallamos, ¿por qué? Empieza el sermón y dan el título, no, esa ya me la sé porque yo lo preparé así, así, así. Automáticamente, hermanos, has cerrado tu mente, no cambiaste el chip. Pero es como un teléfono. Cuando empieza a predicar el tema, voy a cambiar el chip. ¿Qué voy a aprender? ¿Qué me va a decir a mí el día de hoy? ¿Qué me va a decir a mí esto el día de hoy? Estás cambiando el chip. ¿Qué me va a decir a mí el día de hoy? Entonces, cuando te enfrentes ante un reto, tienes que continuar rompiendo el muro. No te detengas. Esa parte de hacernos expertos en una materia es, ok, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice eso? Y hay cosas, yo le decía al hermano que la forma en que yo estudio es distinta. Casi no la comparto con la gente, pero por lo de la clase lo voy a compartir. Okay. Yo estudio muy distinto a los demás. Okay. O sea, a mí me dicen, por ejemplo, yo no estudio para dar un tema. O sea, no es como que quiero predicar de esto y desarrollo mi mensaje. No, yo así no lo hago. Yo lo hago distinto, ¿ok? Yo todos los días estudio, nada referente al tema. Y luego todo lo que estudio lo resumo y lo archivo. A ver si me entienden, ¿ok? Yo en mi computadora, y tenemos como 4 memorias por si se queman, tengo un archivo respondiente a un tema. Tengo otro archivo a otro tema. Y así sucesivamente. Para los que sabemos homilética. A veces un sermón tiene 3 asuntos. ¿Nunca te ha pasado que a veces predicas un sermón y es exactamente el asunto del expediente A? Es exactamente el mismo. ¿Qué pasaría si lo tuvieras archivado? Es más, ¿cuántos sermones no pueden ser de tantos expedientes? Entonces estudias y lo archivas y lo archivas y lo archivas porque no tiene un fin. No es ya acabé y presento mi mensaje, no, es voy a estudiar y voy a estudiar y estudias y estudias y estudias y estudias. ¿Y qué pasa cuando no entiendes algo? Lo pones en parqueo, lo estacionas, está bien. A veces yo llego, no lo entendí, y lo estaciono, está bien, y lo dejas estacionado, está en el archivo, preguntas que no entiendo todavía, partes que no entiendo, lo dejo. Empiezo a sitiar mi cerebro y llega un momento que me duele la cabeza y no pretendo saberlo. No lo sé. Tengo que aceptar que no lo sé. Le dice a la gente, ¿quién me entendió? Y todos levantan la mano, ¿a poco no? ¿Ya? Y luego, a ver, explícamelo. No, entonces no me entendiste. ¿Cuántas veces levantas la mano que tienes y no lo entiendes? Lo más sincero que uno puede hacer consigo es, cuando yo me presento a un tema que no entiendo, lo estaciono. A veces lo estaciono por 15 años, hermanos. No llevo prisa. It's okay. 15 años. Tengo muchas cosas estacionadas por 15 años, hermanos. Algunos son bochitos y algunos son Mercedes, ¿ven? Si me entienden, hermanos. Ahí están estacionados. ¿Y qué es lo que hago? Después de tiempo, ¡guau! Lo conectas, te regresas y lo sacas y lo detallas. Porque la respuesta de una persona no va a aclarar la duda de otra. La duda se aclara cuando uno realmente lo comprende.
Y hay veces para que se comprenda, dura 1 año en comprenderlo. ¿O no es cierto, hermanos? Porque lo primero que hacemos es que esto es lo que significa. Y como el otro se le hace difícil de percibirlo, automáticamente, no, este está loco, está torcido, no entiende lo que está diciendo. Si ves cómo trabaja la idea, hermanos, y entonces, pero luego si tiene razón, dices, ay, espérame tantito. ¿Y qué tal si lo que está diciendo está cambiando lo que yo ya enseñé? Y lo que está diciendo hace más sentido con lo que yo enseñé. Y entonces tienes 2 opciones. O aceptas que estabas mal y te humillas, o te llenas de celos como Saúl y lo rompes, porque cuando él enseñe lo que él va a enseñar, me va a mostrar que lo que yo enseñé estaba mal. Y ese es el punto 4. ¿Cómo me deshago de mis celos? Para que Pablo le enseñara a Timoteo, ¿tú crees que Pablo le tenía celos a Timoteo, hermanos? A ver, ¿quién es ya abuelo aquí? Levanten la mano. ¿Quiénes son abuelos ya? Levanten los abuelitos. Ok, ustedes me van a entender. ¿Listo, hermano? Le voy a hacer una pregunta. Hermano Rubén, ¿ya es abuelo del faraón? ¿Cómo se llama el faraón? Ramsés, muy bien. Fíjese, y no están sus hijos, pero se está grabando. ¿Con quién es más paciente? Espérese. ¿Con Abner o con Ramsés? ¿Puedo preguntarle, hermanos, por qué? ¿Me permite? ¿Ah? A ver, hermana, ¿lista? Está mejor acá, ¿lista, hermana? ¿Con quién fue más paciente? Bueno, tengo que eliminar a Santos porque es su favorito. ¿Con quién es más paciente? ¿Con los hermanos mayores o con Josué? ¿Con quién fue más paciente? ¿Con los mayores o con Josué? No, se salió. Pero está bien porque la quiero mucho, hermano. La quiero mucho. Está bien. Por eso hago lo que hago en las clases. Me muevo para que... Voy a estar por la lado. Ya, pero acá está el... No me voy a mover, ok. Acá está el micrófono. Ahí va la otra vez la pregunta. ¿Con quién es más paciente? ¿Con quién se es más paciente, hermanos? Díganme honestamente por qué. ¿Por qué los abuelos chiflan a los nietos y se ponían, ¿cómo se dice el polvito ese? Y no se puede chiflar. El pinole en la boca para los hijos. Porque no los chiflaban. No podían chiflar. ¿Por qué? Díganme por qué, hermanos. ¿Saben qué dicen los jóvenes? Es que ya es más débil mi papá. Ya son más débiles. A ver, ¿por qué? Acá, ¿por qué, hermano? Le pregunto, ya sabía que venía esta respuesta. Va, la pregunta, ¿lista? ¿Está lista? Cuando usted ve que sus hijos le van a pegar a sus nietos, a ver, no contésteme, no le haga así. ¿Qué les dice? No le pegues. ¿Por qué? No, pero ¿por qué no? Porque mi madre me hizo lo mismo. Honestamente, ¿por qué, hermanos? Porque no queremos que los nietos sufran. Ok. Es que podríamos decir, no que somos más débiles, pero podríamos decir que los grandes son más sabios. Y que se dan cuenta que hay cosas insignificantes por las cuales no se les debe pegar. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Ese era Pablo. Exactamente, ese era Pablo. Dice que aprendemos a ser hijos hasta que somos padres y padres hasta que somos abuelos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pareciera que nos llega la sabiduría y el
Ahora, ¿crees que Pablo le tenía celos a Timoteo? ¿Crees que Pablo le enseñó todo a Timoteo lo que sabíamos? Porque quería acelerar el desarrollo espiritual. Y no solamente Timoteo, tú enseña a otros. ¿Sabes qué hace el que es pequeño en su desarrollo personal? Yo aprendo algo y ¿qué? Hazte para allá, no lo veas. No lo hazte para allá, no lo veas. Celotes. Y bien calientitos, hermano. Entonces, para yo crecer, y las iglesias batallan con este concepto, hermanos. Es en los que dirigimos la iglesia. Cuando vemos que viene uno como David, nos asustan. ¿A poco no? ¿Qué hace el abuelo? Déjalo, pásale, lo chifla, ¿a poco no? Pero ¿qué hace el papá, hermanos? Con la lanza. ¿Y qué hace Jonatán? Toma mi lugar. Porque para desarrollarse tenemos que crecer como personas. Ya que el aprendizaje no tiene un fin, sino que es algo constante, indica esto, que como yo estoy aprendiendo y como tú estás aprendiendo, y aunque tú me ganes en el aceleramiento, para mí el fin no es saber más que tú, sino saber más que yo el día de ayer y practicar más de lo que hacía conforme a su voluntad que el día de ayer. Y entonces cambia el entorno del desarrollo espiritual. Ser imitadores como yo, ¿de qué? O sea, Pablo tenía ese concepto. A Timoteo le decía eso. Y cuando te encuentras con un tope como Pedro no habló mal de Pablo, hermanos. Bien se pudo haber vengado por lo que le hizo allá que le dijo que estaba haciendo, ¿qué, hermanos? Hipócrita. No se vengó. Es más, si vemos estos versículos, él acepta su limitación y levanta a Pablo. Eso es de grandes, hermanos. Porque la única manera de encontrar un Pablo es aceptar a alguien como superior de mí mismo. Pero si yo soy el único que sé más que todos, yo no tengo Pablos. Y yo dejo de crecer. Y hay veces, reitero, no está en la edad. Puede ser más joven. Puede ser más joven. Mi hijo me está ayudando ahorita a mí en la pronunciación en el inglés, porque siempre me está corrigiendo. No se dice así, papá. No le digo, cállese, yo soy su padre. No, espérate. A ver, ayúdame. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Él está haciendo mi Pablo en mi acentuación. O sea, eso no tiene nada de malo. Porque el Pablo no se determina por una edad, sino por una especialidad. Y Pedro sabía eso. Y Pedro, cuando se presenta ante este reto, dice, ¿sabes qué? Entre los cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. O sea, si tú estás picando el muro de tu mente, y estás picando, y dices, no, ya no le entendí, voy a empezar acá, y le picas por acá, y le picas por acá, no, y picas nunca vas a entrar a tu mente. La constancia es importante, lo vas a sitiar y vas a permanecer en el libro de Daniel, y este libro, 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 y la vas a sitiar, de tal manera que por el mismo lado vas a entrar, y encuentras a alguien que sabe más que tú que el libro de Daniel, no le vas a echar tierra, no sabe, espérate. Porque para llegar a ser como Pablo, tienes que tener la libertad de un sentimiento diabólico. Porque donde hay celos y contienda y perturbación, todo esto no desciende de lo alto, sino ¿de dónde vas? De la tierra, de lo terrenal. Es animal y es ¿qué? Diabólico. Imagínate tú si cambiáramos el chip y dijéramos, ¿sabes qué? Mi vida no se trata de que ya leí la Biblia, se trata de nada más voy a leerla para crecer. Cambia todo, hermanos. ¿Sabes qué? Voy a aprender un nuevo idioma no para pantallar, nada más para crecer. Cambia todo. ¿Sabes qué? Viene uno con más fuerza. Échale ganas, vamos, ayúdame, sé mi Pablo.
el chip cambiaría, ¿cómo estaría la iglesia floreciendo en todo lugar, hermanos? Pero lo primero que hacemos en la iglesia es cuando viene alguien con mucha fuerza, espérate tantito, ¿dónde vas? Estás corriendo muy rápido, chiquito, espérate. Tienes que pasar por la primera, segunda y tercera misión que yo hice en Asia Menor y que fui a Macedonia y luego que me fui de náufrago en Malta y llegué a Roma. ¿Vea que Pablo no hizo eso? No, Pablo ¿qué? Los ve a todos y aconseja, velos como superiores y ¿qué es lo que hace? Bueno, les da de lo que él sabe y lo escribe y lo comparte con todos, porque cuando uno da, dice que es mejor dar que ¿qué? Que recibir. Pero para hacer eso se requiere estar libres de esta sabiduría diabólica. Y lo más importante, hermanos, ser honestos con nosotros mismos. Esto cuesta mucho trabajo, porque a veces no somos honestos con nosotros mismos. O sea, tenemos que reconocer que le tenemos cierto tipo de celo a un hermano o hermana. A veces no lo queremos reconocer, ¿o no es cierto? Pero a veces de la abundancia de qué, vanos, habla la boca. Está la hermana que le tiene celos a una hermana porque se acaba de bautizar y la tienen en charolita de plata y la llevan para aquí, para acá, poco no. Entonces la hermana viene y le das la vuelta, no la saludas, o la saludas y hasta te volteas. Hola, ¿cómo está, hermana? Sí. O sea, muestra de celos. Y la hermana empieza a trabajar y a hacer algo, luego ¿qué? La bajas. Entonces, si yo acepto que tengo celos y contiendas, porque ¿de dónde vienen las guerras? Es de vuestros miembros. Si yo acepto eso, voy a cambiar. Si no lo acepto, hermanos, voy a atacar y no sea hallado yo hijo de maldición. Si yo acepto eso, voy a cambiar. Entonces, Pablo dijo, ¿cómo matas el mal? ¿Con qué, hermanos? ¿Con qué, hermanos? Con el bien. Así lo matas. Con el bien. Míralo, el muchacho sabe predicar bien. No, yo no le voy a dar mi clase porque esta es mi clase y de aquí nadie me mueve porque yo aquí tengo 15 años y voy a agarrar todo el libro de Génesis porque son 49 capítulos y va a estar larga la cosa. O 50 capítulos, va a estar larga la cosa. ¿A poco no? Me voy a alargar. Pero si tiene él, ¿cómo hizo Jonathan? Cedió. ¿Sabes qué, hermano? Javier Córdoba, estamos viendo el libro de Génesis y ya me aventé los primeros 7 capítulos, pero yo veo que tú tienes mucho ánimo. Te voy a dar que des el capítulo 8. No, hermano, no, ¿cómo no? 8. De veras, es más, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mitad y mitad, ¿qué te parece? Y yo el 15 lo doy yo, del 15 al 21, ¿qué te parece? ¿De veras, hermano? Sí. Pero si sale otro bueno como tú, vamos a tener que ir, ¿qué? ¿Qué, hermanos? Afinando. Pero yo no puedo crecer al nivel de Pablo si no estoy dispuesto a decirle a Timoteo, por esta causa, o a Tito, te dejé en Creta. Yo no lo puedo hacer, hermano. Yo no podría estar aquí si no puedo decirle a alguien más, toma una clase este día. Tú tienes que entender que para que uno crezca tiene que ceder. Ahora, si lo haces con maña y con mala intención, tampoco está bien. Para que se caiga, para que se ridiculice cuando pase. No. ¿Qué hace Pablo? Le enseñaba, lo preparaba y luego ¿qué? Lo dejaba. Porque el reto de nosotros es que colocar todo para que ellos tengan éxito espiritual en su vida. Y cuando uno hace eso, hermanos, no suma, se multiplica en la iglesia. ¿Cuántos Pablos tuvimos en nuestra vida? ¿Cuántos retos tuvimos que no sabíamos? Se tienen que ver de una manera buena. Los puedes estacionar, los puedes dejar y decir a los hermanos, ¿sabes qué, hermano? No, disculpe, no tengo la respuesta para esto. Eso te hace grande también. No le entiendo, hermanos. Que decir le entiendo y no le entiendes. No le entiendo, vamos a dejarlo así. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Saben qué? No le entiendo, pero
vamos a invitar a un hermano que tiene esa capacidad. Eso es grandeza, hermanos. ¿A poco no? Es que yo soy limitado aquí en esto. Pero en esto, por ejemplo, a mí me gusta la música y las notas musicales y todo lo demás, pero yo tengo que saber mis límites, porque Dios le dio don a alguien. Vamos a utilizar el que tiene sus dones. ¿Para qué me meto en el camino de alguien más? Yo me especializo en esto y ¿quién se especializa en esto? Y juntos podemos edificar al pueblo de Dios. ¿Sí se fijan, hermanos? ¿A poco no es hermoso? Pero tengo que estar libre de celos. Está aquel que tiene taller mecánico, es un ejemplo, no se va a enojar, es un ejemplo. Y de pronto viene el vecino. Y el vecino, oye, vecino, pues écheme la mano, enséñeme. Pues te cae bien el vecino, le enseña. Cambia motor, ya se avienta como tú. Y de pronto, sin avisarte, ¡pum! ¿Qué hace, hermanos? Taller. Y ¿cómo se llama su taller? Venus. Betos. Taller Betos 2. ¿Acá no? Capaz que ya me va la noche con la gasolina y el cerillo. Vamos, diabólico. Muy bien, ya le di malas ideas. Okay. Pero ¿qué estoy diciendo? ¿Cuál es el pensamiento judío? Esto es parte de crecer, hermanos. ¿Dejas que sea Betos 2? Exactamente. Hay suficiente pastel para todos. Pero te aferras a que no hay pastel y le metes la zancadilla y le das mala reputación. ¿Y qué pasó con Saúl, hermanos? Terminó, ¿qué, hermanos? Colgado y quemado. Fíjate. Entonces, ¿qué dices? Ahí va, ¿listo? Bueno, él abrió su taller, me robó el nombre y me pidió mi herramienta prestada. ¿Qué diría el taller de Timoteo a Pablo? ¿Qué diría? A ver, hermanos. Qué mal el taller, no, ¿qué diría? ¿Listo? ¿Listo, hermano? Usted debe de seguir creciendo. Y tal vez su taller va a dedicarse a una especialidad que tal vez Beto no tenga. O sea que su infraestructura de calidad, cuando hablan de su taller, van a decir el taller Betos, el 2, no, el Betos, el original, se especializa en transmisiones. O sea, el otro te la hace, pero este te la hace, sea japonés, sea alemán, sea francés, sea chino. Es especialista en transmisiones. Déjale el taller al lado, no se lo quemes. ¿Qué va a hacer este? Oiga, écheme la mano, ¿no? A ver si enséñeme a hacer las transmisiones. ¿Qué le va a decir? ¿Está difícil, a poco no? ¿Qué le va a decir? No, ¿cómo no? Le va a decir que sí. Escuchen, hermanos, estamos hablando de Biblia. Le vas a decir que sí y se las vas a enseñar. Pero porque para ti el aprendizaje no tiene un fin, ya te estás especializando en qué, hermanos. ¿En qué? En carros eléctricos. Si tú trabajas con ese tipo de afinidad, con ese tipo de respeto,
con ese tipo de honor, nunca te preocupas cuántos Betos haya en tu comunidad. Porque la especialidad requiere, yo me voy a dedicar a esto y me voy a meter por este lado del muro y ahí voy, y nadie más sabe de este tema que yo. Cada uno ministre conforme a su don. Usted le enseña. Pero luego, ¿qué? Le habla de allá Elon Musk, de allá de California, de Alto California, y le dijeron a él: no, es que hay un Betos hay en Monterrey. Este hombre sabe todo de los carros eléctricos. Espera, dice Elon Musk. No es chilango, dice, ¿cómo? Dice, a ver, let me see. A ver, tráiganse a Beto. Y llega Beto: no, mira, Elon, pues es que los carros, te voy a decir cómo funciona esto. Y le dices: pero yo haría esto, y haría esto, y haría esto, y haría esto. Diría Elon Musk: no, hombre, no. Oye, porque usted ya es, ¿qué, hermano? Experto. Pero si usted se estanca en los celotes calientitos, hermanos, le quema el taller, le quema su taller, se queman los dos y se acaba el negocio. Y así se han acabado muchas iglesias. Pero si usted se especializa, me dijo un muchacho: quiero hacer esto, dale, lo que necesites, dale, yo te apoyo. ¿Por qué, hermanos? Porque él se quiere dedicar a eso y le tenemos que rodear de todos los recursos que requiera. Porque ya no somos padres, somos abuelos. Porque ¿qué hizo Saúl, hermanos? Lo quiso matar y huyó. Y lo fue a buscar y lo quiso matar y lo perdonó. Y le dio Dios oportunidades a Saúl y no quiso, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque el fin de los celos es muerte. Entonces, para crecer como Pablo necesitamos perder los celotes, especializarnos, enfrentarnos a nuestros retos, por muy difíciles que sean, sitiar la ciudad y cambiar el chip. Pablo nunca dejó de crecer hasta el día que murió. Y se fue muy contento. Porque el día que dejas de aprender es el día que mueres. Y si tú estás enfocado a aprender, no importa lo que hacen los demás. Tú estás y le das, y le das, y le das, y le das, y le das. Y es que el aprendizaje no tiene un fin. Sigues, continúas, creces. ¿Y sabes cuál es lo bello de crecer, hermanos? Sabes que eres diferente. Qué bonita sería la iglesia así en el día de hoy, hermanos. ¿A poco no? A ver, levante la mano. ¿Quién conoce a uno, dos o tres Saúles? No le vayan a hacer así, ok, no. Levante la mano. ¿A poco no es bien feo? Es bien feo. Y tenemos nosotros que apoyar la iglesia. Entonces, ¿cómo llegó a ser Pablo la persona que era Pablo? ¿Cómo llegó a crecer de esta manera? Sabiendo que donde hay Pablos hay Timoteos, donde hay Timoteos hay Silas, donde hay Silas hay Bernabé, y a eso se le llama la iglesia del Señor. Donde hay ausencia de Judas, se explican las profundidades en el aposento alto. Cuando el diablo se va, el pueblo crece aún en la adversidad. Y es que nosotros todos somos un milagro de Dios, hermanos. Y no hemos visto la capacidad que tenemos todavía. No lo hemos visto. Pero si lo desarrollamos y aceptamos esta vida, este regalo de Dios que es la vida cada día, hermanos, y la vemos con propósito, con afinidad, con pasión, vamos a ir creciendo y creciendo y creciendo. Hermanos, la vida va a ser hermosa. La vida va a ser hermosa. Decía el hermano: todo monte tiene lo suyo. Del ángulo que lo veas. Y es cierto. Yo subí al Sinaí hace 9 semanas. Especial. No, la verdad.
Subí el gigante alto de Hawái hace 5 semanas. Especial, diferentes. Y subí ayer el del agua azteca. Cada uno tiene lo suyo. Pero imagínate yo, no, ya subí al Sinaí, ya no hay montes. No, espérate. Cada uno es quémanos. Subes con esa misma intensidad. Me dice el hermano, ¿cuánto tiempo para subir? Le digo a Javi, ¿cuánto tiempo para subir? No, pues unas 3-4 horas al Cerro de la Silla. Y me dice la hermana Daisy, bueno, pueden ser 5 horas, porque si tú te quieres tomar una foto aquí, una foto allá. Y le digo, no, espérate, escucha. Muchos suben al monte para tomarse una foto arriba. La vida no es la foto. La vida es subir al monte. Y si tú no disfrutas subir al monte, de nada te sirve la foto de arriba. Y el crecimiento es así. Yo acabo aquí, hermanos, ¿qué acabo de hacer el lunes? Ahí vamos a estudiar otra vez. Y otra vez. Pero por el mismo lado, especializándonos en esto, ahí vamos. Lo demás lo sí, pero esto ahí vamos. De tal manera que yo pueda servir como recurso a alguien en esa especialidad. Así es el día de hoy. Todos somos, dicen, algunos son doctores generales, pero unos son ¿qué? Especialistas. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que Dios es fuerte, Dios es fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y Dios sanado, y Dios sanado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, Jesús, que Dios es en la tormenta yo nombraré, nunca cambiarás, no importa dónde estés, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde estés. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, para que me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pastos de luz y estado, miserias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, para que me El mismo serás, no importa dónde estés.